interesantes y son cosas que yo en verdad nunca había visto. Pero también motivarlos hoy día con un poco de lo que hacemos en lo que es la observación del cielo. Hoy día vamos a hablar del universo a través de las ondas, desde el microondas hasta la radiación de terahertz. Cuando nosotros queremos observar un objeto astronómico, ya sea una nube molecular, un planeta, una galaxia, la información que nos llega del espacio está mandada en forma de ondas electromagnéticas. La onda electromagnética tiene, bueno, como ustedes saben, distintas propiedades, como es la longitud de onda, la energía, y nosotros solo podemos obtener esa información y observarla si tenemos el receptor adecuado. El receptor adecuado, y también tenemos que preocuparnos de dónde ponemos el receptor adecuado. Por ejemplo, en bueno, se ve muy clarito acá, pero lo que muestra esta curva de aquí arriba viene siendo la transmisión atmosférica desde la Tierra. O sea, claro, la transmisión. La opacidad, mejor dicho, en este caso, porque está muy alta. Significa que en todo este rango del espectro electromagnético no somos capaces de recibir nada desde la Tierra. La atmósfera nos bloquea la radiación a esta longitud de onda, para suerte para nosotros, porque si no es radiación de alta energía y esto trae muchos problemas a la vida, como sería quemarnos con el sol en el verano y los rayos X, y básicamente la vida se acabaría. Luego, en este rango de la radiación electromagnética que corresponde al espectro visible es donde nosotros podemos ver. Aquí hay una ventana de observación. Eso significa que desde la Tierra podemos observar toda la luz visible que nos viene de todas partes. Luego, hay un par de ventanas por acá que también podemos observar desde la Tierra sin ningún problema. Y luego acá tenemos una ventana libre que corresponde a las ondas de radio, en donde también podemos poner un telescopio desde la Tierra y dependiendo de la frecuencia que queramos poner, podemos poner este telescopio en cualquier lado del mundo. Cuando estudiamos un objeto astronómico, es muy importante que tengamos toda la información posible para poder tener una clara idea de cuáles son los procesos físicos y químicos que están ocurriendo en este objeto astronómico. Por ejemplo, una galaxia. Esta galaxia es una galaxia muy famosa de Purple Galaxy. Se llama científicamente una de las galaxias Messier 51. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro que a distintas longitudes de onda podemos ver algo absolutamente distinto. Así es, por ejemplo, en rayo X, donde vemos el gas caliente. Luego en el ultravioleta y en el óptica vemos las estrellas. Luego en el infrarrojo ya vemos las estrellas más frías. Y en las ondas de radio podemos ver, por ejemplo, un mapa de CO, que es una CO, monóxido de carbono, que normalmente nos está trazando las nubes moleculares que forman parte de esta galaxia. Así lo es también, por ejemplo, con otros objetos astronómicos que emiten, obviamente, en todo el rango del espectro electromagnético, como es, por ejemplo, un remanente de supernova. La nebulosa del Cangrejo es un remanente de supernova. Entonces también, cuando una nebulosa explota, hay muchos eventos energéticos que son muy importantes de observar con rayos X y rayos gamma. Pero también es muy importante el gas molecular que la nebulosa al explotar arrastra. Entonces también necesitamos las ondas de radio para poder tener una clara visión de lo que está ocurriendo en este objeto astronómico. Así, otro ejemplo muy bonito es la nebulosa de cabeza de caballo. Es porque, bueno, esta nebulosa se encuentra en la región de Orión. La región de Orión es una nube molecular gigante que está en nuestra galaxia, que es muy famosa porque es muy activa en la formación de estrellas. Esta nebulosa tiene muchos componentes, en particular tiene esta figurita acá que tiene como la cabeza de un caballito de mar. Entonces, acá hay una imagen, bueno, en el óptico, este es el visible, claro. En el visible, la cabeza de caballo de mar se ve oscurecida, porque hay polvo ahí que no nos permite ver lo que hay detrás, la radiación que nos está llegando. Entonces, antiguamente, cuando no teníamos las ondas de radio, decían, mira, hay hoyos en el cielo, porque no podíamos ver lo que estaba pasando. Y luego, cuando pudimos observar en la longitud de onda del radio, nos dimos cuenta que en realidad había un montón de gas. Estas observaciones son
una composición del monóxido de carbono y de sus isótopos principales. Entonces muestra que en verdad cuando nos vamos a otras longitudes de onda ya podemos ver el objeto. Y bueno, les mostré este ejemplo en particular porque fue uno de las fuentes que observamos con Sofía. Como les decía anteriormente, la atmósfera nos molesta o ayuda a vivir, pero también nos molesta la observación astronómica. Pero cuando estamos observando las longitudes de onda del radio, en verdad no tenemos problema y podemos observar nuestros objetos desde la Tierra con un radiotelescopio. El problema es cuando nos empezamos a poner exquisitos y queremos ver otras moléculas que están emitiendo a longitudes de onda un poco más pequeñas, pero todavía caen en este rango y ya no las podemos ver con un simple radiotelescopio puesto ahí en una montaña o incluso cerca del nivel del mar, como hay algunos. Entonces, la solución es ir poniendo los telescopios cada vez más arriba, en montañas más altas. Por eso tenemos en Chile la ventaja de que tenemos los lugares más áridos del mundo entero. Entonces, muchos telescopios se han venido a invertir aquí en Chile y a poner los telescopios acá. Pero llega un momento que, aunque pongamos el telescopio en la montaña más alta, que de hecho es mucho más alto que lo que usan los telescopios ópticos, este dibujo está mal en ese sentido, aunque pongamos la montaña muy arriba y el telescopio arriba de la montaña más alta, igual es imposible captar las ondas de radio que tienen a longitudes de onda ya en el cercano al infrarrojo. Por eso, una forma de observar, bueno, es con satélites, obviamente, otra es con globos y otra es usando un avión. Entonces, bueno, en los años, no sé, hace 20 años atrás, probablemente un poco más, se le ocurrió la idea un poco loca de poner un telescopio arriba de un avión. Yo recuerdo que era estudiante de licenciatura y un día veo una charla de un tipo que quería poner un telescopio en un avión y me parecía absurdo. O sea, no sé si alguna vez alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con algún telescopio, pero se necesita que ojalá ni se mueva, o sea, ojalá ni saltes ahí para que la cosa funcione. Pero bueno, se les ocurrió poner el telescopio arriba de un avión. A lo largo de esta charla nos vamos a enfocar en todo lo que pasa en las longitudes de onda desde aquí para allá. En este rango del espectro electromagnético, lo que vemos es el medio interestelar. El medio interestelar es el componente más importante de las galaxias. El medio interestelar es todo lo que está entre medio de las estrellas. Esto es gas, polvo, radiación electromagnética. Es muy importante el medio interestelar porque es el lugar donde se forman las estrellas. Y bueno, las estrellas son el motor principal de energía de las galaxias. A pesar de que, por ejemplo, en una galaxia, no me atrevo a decir porcentaje, por no equivocarme, pero digamos que el 90% de la materia está en forma de materia oscura, todavía tenemos un 10% de material bariónico, que es el material que nosotros vemos. Y ese material bariónico es el que nos está formando las nubes moleculares y las estrellas. Entonces, la morfología de las galaxias y, bueno, de las nubes moleculares está dado por este material bariónico. El medio interestelar, cuando una galaxia nace, la mayoría del material bariónico que tiene está en forma de gas molecular. A medida que la galaxia evoluciona, este material interestelar empieza a formar estrellas y luego empieza a consumir su material interestelar, formando estrellas, convirtiéndose en estrellas, y luego por muchos procesos las estrellas mueren, explotan, ocurren agujeros negros, etc. Van gastando este material molecular y ya se va transformando en estrellas. Bueno, el estudio del medio interestelar comenzó cuando las técnicas observacionales pudieron ir a longitudes de onda más largas y pudimos ya finalmente ver qué había detrás de estos hoyos negros, estas nubes oscuras que no se veía nada. O sea, por ejemplo, este es un ejemplo muy académico para el respecto porque es la nebulosa del saco de carbono. Claro, usted mira al cielo y veían esto. Ahí no hay nada. Perfecto, ya se acabó, punto. Cerramos, activamos el paper y nos vamos a la casa. Cuando ya pudimos mirar longitudes de onda más largas, se dieron cuenta que detrás de esta estructura oscura había la medio barra, o sea, había de todo. Ahí está es un paper bastante nuevo.
que muestra la emisión del CO de la nebulosa del saco de carbón. Entonces se empezó a ver que en realidad lo que había ahí atrás era polvo que claramente no nos dejaba ver a simple vista lo que estaba ocurriendo, y el material molecular tiene propiedades muy importantes, muy interesantes. Van a ser lugares donde luego en un futuro se pudieran formar estrellas dependiendo de las condiciones físicas que tuviera ese medio. Bueno, el medio interestelar tiene varias fases, no es muy necesario entrar en detalle con todas ellas, pero lo importante saber es que cada fase tiene distintas propiedades. Así, por ejemplo, mayormente en mi investigación yo trabajo con lo que es el material molecular denso y también difuso. Pero también hay, bueno, que estos son los lugares donde se forman las estrellas, en realidad el material molecular denso. Y también es muy importante saber qué está ocurriendo en estos zonas que vamos a estudiar. También es muy importante saber la cantidad de material ionizado, o sea, las regiones H2. Las regiones H2 son lugares que están siendo afectadas por radiación ultravioleta que viene de la formación de una estrella cercana. Entonces, la formación de esta estrella cercana con el material, o sea, con la radiación ultravioleta, empieza a calentar el gas y se forma una especie de burbuja que se le llama región de H2. Dependiendo de las propiedades físicas que vayamos derivando en cada una de las nubes moleculares, podemos saber si el gas en realidad es gas difuso, gas denso, ionizado, una región de H2, etc. Bueno, un poco, aquí no les quiero contar mucha historia, pero lo que quiero llegar aquí es, bueno, creo que tendremos nuevos colores. Bueno, lo que les quiero comentar aquí es que en verdad algo importante del estudio del medio interestelar y de haber abierto esta ventana de radio fue empezar con la detección de las moléculas. Es verdad que la primera molécula fue descubierta ya en 1930 y fue descubierta en longitudes de onda del visible, que fue CN, SH y CH+. Pero luego, ya en los años 50, se pudo detectar por primera vez la línea de 21 centímetros. Ya se había predicho que la detección de moléculas se iba a hacer en la longitud de onda del radio. Esto lo predijo este caballero, que no sé pronunciar, pero nadie lo escuchó. O sea, dijeron nada, seguro. Y ya luego, para los años 60 y 70, se empezaron a descubrir muchas moléculas, y la que marca un hito muy importante es la detección de la molécula de CO. La molécula de CO es el principal trazador del gas molecular en el medio interestelar. ¿Por qué? Una nube molecular está hecha de hidrógeno molecular, pero el hidrógeno molecular no lo podemos observar desde la Tierra porque las transiciones no emiten en nuestra longitud de onda que podemos detectar, sino que emiten a más alta energía y no se puede observar las transiciones rotacionales, sino que solamente las vibracionales, y esto ocurre a mucha energía. Pero el CO, o el monóxido de carbono, es la segunda molécula más importante y tiene un momento dipolar, lo cual permite detectarla muy fácilmente a 3 milímetros. Por lo tanto, cuando queremos estudiar una nube molecular, siempre se parte, bueno, veamos qué hay en CO. El CO permite derivar las propiedades físicas, como es la temperatura cinética de esta nube, como es la densidad de columna, y saber cuáles son la capacidad de esta nube que estamos estudiando de formar estrellas o no, o otros procesos físicos. Aquí el avance de los receptores desde los años 70 hasta ahora ha sido impresionante, y cada día se descubren más y más moléculas. Actualmente, en el 2018, ya tenemos 208, creo que eran 204 moléculas nuevas. Los lugares para poder ver estas moléculas son normalmente hot core, un lugar muy adecuado para los astrónomos para buscar moléculas nuevas, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, porque en el centro de nuestra galaxia hay nubes moleculares con unas densidades muy altas y con procesos energéticos muy altos,
en donde los astrónomos se van directamente a apuntar con ALMA y cada día se detectan nuevas moléculas. Gracias. Volviendo, bueno, volviendo un poco a la atmósfera, ¿por qué nos tapa la atmósfera la radiación? Bueno, la composición de la atmósfera es en mayor parte nitrógeno molecular y oxígeno molecular. Pero acá en la Tierra, en la troposfera, tenemos el 99% de la cantidad de vapor de agua. Entonces, en verdad, no importa en qué lugar de la Tierra pongamos nuestro telescopio, aunque sea aquí en la punta de la montaña, todavía vamos a tener el efecto del vapor de agua. Entonces, tenemos que tratar de sacarnos este vapor de agua cuando queremos observar longitudes de onda un poco más altas. Y una forma es en el avión, en donde subimos a la estratosfera y desde allí ya nos soltamos una buena capa de vapor de agua. Por decirles algo, típicamente cuando observamos desde Apex, que está ubicado aquí en el Valle de Chagnantor, a 5.200 metros, en días buenos todavía tenemos un vapor de agua de 0.5 milímetros. Cuando observamos de otros telescopios, por ejemplo en el 30 metros, que fue donde yo hice el doctorado, un día bueno teníamos 3 milímetros o 2 milímetros, y cuando teníamos 1 milímetro hacíamos fiesta, veíamos las botellas de vino y no íbamos a observar alta frecuencia. Eso pasaba pocas veces en el año porque la mayoría del tiempo estaba nublado. Pero, ¿qué es lo que tenemos cuando estamos volando con Sofía? Cuando estamos volando desde Estados Unidos, desde Pandel, que bueno, Pandel está cerca de California, pero al desierto, o sea, no estamos con la vida de California, sino que estamos en el medio de la nada. Cuando volamos desde Pandel tenemos típicamente 10 micrones de vapor de agua, lo cual está bien para algunas moléculas que queremos detectar o para algunas longitudes de onda. Pero cuando hacemos los deployments en el hemisferio sur, en Nueva Zelanda, tenemos 5 micrones de vapor de agua, 10, menor a 10 siempre. Hemos tenido 5. Y eso es impresionante. Ahí ya es que con un segundo de observación, un segundo de integración lo vemos todo. Bueno, tal como les decía, bueno, en ese dibujo, por eso es que tenemos que subir a la estratosfera. Ahora, este es un plot de la transmisión atmosférica, opacidad, sí, la opacidad, o transmisión atmosférica, dependiendo del vapor de agua que tengamos en la atmósfera, para darles una idea. Por ejemplo, si tenemos 0 vapor de agua, eso ya no nos molesta el vapor de agua, nos empiezan a molestar otros elementos de la atmósfera, como son el ozono, algunas bandas de agua más gruesas. Entonces, si tuviéramos 0 vapor de agua, tendríamos una transmisión atmosférica perfecta, que es lo que es esta línea celeste que está acá. A medida que vamos aumentando el vapor de agua, digamos ya aquí 1, 2, hasta 10, la línea negra es 10, nos damos cuenta de que ya la capacidad de detectar cualquier cosa alrededor de 200 gigas ya no nos sirve. O sea, ya estamos viendo la mitad de la radiación que tenemos disponible. ¿En qué se traduce eso? Que en vez de estar observando, integrando por 1 hora, vamos a estar integrando 3 horas. Entonces, en verdad ya no nos vale la pena poner un telescopio que quiera observar las longitudes de onda más altas en un lugar de la Tierra que tenga mucho vapor de agua. Pero cuando queremos observar a bajas frecuencias, por ejemplo, abajo de 100 gigas, en especial en este rango, miren, o sea, da lo mismo si tenemos 10 milímetros de vapor de agua, todavía la transmisión de la atmósfera es perfecta. Por eso depende mucho de lo que queramos hacer, dónde ponemos el telescopio. Así, por ejemplo, el VLA, que es un telescopio muy famoso en Estados Unidos, este arreglo de acá, a pesar de que está en el desierto, está en Nuevo México, y a pesar de que está bastante arriba, a 2000 metros, las condiciones atmosféricas típicas de ese lugar son entre 5 y 15 milímetros de vapor de agua. Pero me da exactamente igual, porque como quiero observar frecuencias más bajas que 50, estoy perfecto, o sea, no tengo ningún problema. Asimismo, por ejemplo, en Alemania, cerca del Max Planck, hay un telescopio que también pertenece al Max Planck, que es de 100 metros. Es una antena gigante, o sea, es impresionante ir allá, tú vas llegando
llegando, es un valle, ni siquiera está alto, es un valle, tú vas llegando ahí en el auto y de repente ves una antena que abarca la montaña entera. Y este telescopio, claro, está ubicado a 300 metros, algo así, y también observamos a longitudes de onda muy bajas. En verdad, yo cuando yo observé ahí estaba lloviendo. O sea, estaba lloviendo y yo no tenía ningún problema y tuve unos datos preciosos todavía. Entonces, claro, si queremos observar a baja frecuencia, ponemos el telescopio donde nos dé la gana. Donde haya dinero, donde haya gente que quiera trabajar y lo ponemos. O en un lugar bonito para poder aprovechar de viajar, pero no siempre es el caso. Cuando ya nos ponemos más exquisitos y queremos observar en las longitudes de onda del milimétrico, yo les dije hace un momento que la molécula de CO es muy importante. Cerca de la molécula de CO hay muchas moléculas que trazan muchos procesos físicos. Y mientras más información tengamos, más fácil es que nos podamos hacer una idea de lo que está ocurriendo ahí. Cuando nos empezamos a poner más exquisitos, entonces tenemos que empezar a agarrar nuestro telescopio y empezar a ponerlo más arriba y más arriba y más arriba para evitar el vapor de agua. Así, por ejemplo, está el telescopio del Irán, que es un telescopio de 30 metros, que está al lado de una estación de esquí, está en la montaña. Las condiciones atmosféricas son bastante buenas para observar a 3 milímetros, o sea, para observar aquí. Está muy bien, pero también tiene receptores que pueden observar en el submilimétrico. Esas condiciones submilimétricas se alcanzan muy pocas veces en el año, pero todavía los científicos necesitamos poder observar ese rango espectral, porque hay muchas moléculas que queremos observar y saber lo que está ocurriendo. Entonces agarramos los telescopios y nos empezamos a subir, se han hecho muchos estudios de regiones distintas y bueno, Chile ha ganado con el valle de Channantor. Y han puesto la mayoría de los telescopios ahí y se siguen planeando telescopios en un futuro, por ejemplo el SICAR y otros. Entonces tenemos, por ejemplo, APEX, también está ASTE, está Antena, hay varios telescopios en realidad ubicados allá en San Pedro de Atacama. APEX es un telescopio de 12 metros. Este era un telescopio de 30 metros. El tamaño del beam varía con la frecuencia que queramos observar. Al querer observar con APEX frecuencias más altas, el tamaño del beam es comparable a lo que tenemos con el 30 metros. Entonces, por ejemplo, si tenemos con el 30 metros la molécula de CO, transición 1,0 rotacional, que emite a 115 GHz, pero también necesitamos saber qué pasa con las transiciones más altas de CO, nos vamos a APEX y observamos, por ejemplo, la transición 2,1 o 3,2 o 4,3, y el beam va a ser, dado por la frecuencia, va a ser similar a la observación que tenemos en el 30 metros. Entonces, afortunadamente, podemos hacer la aproximación que esta emisión viene del mismo región física de la nube molecular y podemos correr un modelo y podemos entender cuáles son las propiedades de esa nube molecular. Por lo tanto, es muy importante tener distintos telescopios que abarquen distintas longitudes de onda y así poder saber lo que ocurre con una molécula a lo largo del espectro electromagnético. Incluso en el mejor lugar de la Tierra, que viene siendo donde está ubicado ALMA, bueno, este es ALMA, es el mejor lugar de la Tierra. Entonces, obviamente, los ingenieros se pusieron a poner receptores que pudieran abarcar lo máximo posible que se pueda desde la Tierra, como se puede ver en este plot nuevamente de la transmisión atmosférica. Cada una de las rayas muestra una banda distinta de las cuales se puede observar desde ALMA. O sea, por ejemplo, tenemos desde la banda 1, que todavía no se hace, a la banda 10. O sea, sí, yo desde la Tierra puedo observar a 800 GHz, a 1000 GHz, pero en verdad, en vez de integrar media hora, voy a tener que integrar 3 horas para poder tener un buen espectro con una buena calidad. Lo que es un buen espectro con una buena calidad se lo voy a mostrar un poquito más tarde. Pero sí, todavía podemos hacer mucha astronomía desde la Tierra. Pero todavía hay moléculas, bueno, muchas moléculas, muchas transiciones moleculares, que sus transiciones se encuentran aún más lejos. Y para ellas no nos queda otra opción que irnos al espacio. Y nos fuimos al espacio, nos fuimos con Herschel, que fue el primer telescopio que estuvo en órbita, en este rango espectral. Obviamente hubieron otros en el visible, en rayos X, etc. Pero en este rango espectral, del submilimétrico al infrarrojo, tuvimos Herschel. Este era un telescopio de 3,5 metros y llevaba 3 instrumentos:
HiFi, PAX y Spire. Lo parecido a lo que hacemos nosotros es lo que tenía HiFi, o sea, era un instrumento heterodino que observaba básicamente la información espectral. Podía resolver en velocidad lo que estaba emitiendo una fuente. Pero Herschel vivió entre el 2009 y operó hasta el 29 de abril del 2013. Cuando uno construye cualquier telescopio, hay que probarlo, hay que asegurarse que funciona antes de mandarlo al espacio. Por lo tanto, la tecnología con la cual voló Herschel fue del año 2007. No está nada de mal si voló 2 años después, o sea, la integración se hizo en el año 2007. Pero de todos modos, estábamos observando en el año 2012 con tecnología del 2007, lo cual está bien, no suena tan terrible. Pero no tienes la capacidad de poner nuevos instrumentos. Mira, se me ocurrió resolver el problema que teníamos con, no sé, con el backer, o se me ocurrió resolver el problema que teníamos con la frecuencia intermedia, con el local oscillator, con lo que sea. Y ya no podemos hacer nada porque el telescopio está volando. Entonces, en verdad, esto fue un gran salto, este telescopio fue un gran salto en la astronomía infrarrojo submilimétrico, pero bueno, se calentó y hasta ahí llegamos. Anteriormente yo les mostraba la transmisión atmosférica desde el mejor lugar de la Tierra, que era el Valle de Chañartón, que viene siendo lo que está aquí en plomo. En celeste está la transmisión atmosférica que teníamos en condiciones promedio, volando a 43.000 pies, eso es como 13 kilómetros, volando a 13 kilómetros y a 10 micrones. O sea, esto es la transmisión atmosférica típica que podemos esperar cuando estamos arriba de Sofía. Como ven, es maravilloso. O sea, todavía tenemos lugares a los cuales somos, que no podemos ver, que estamos ciegos, pero la transmisión atmosférica a longitudes de onda de los 2.5 tera es perfecta, es muy buena. Esto nos abrió un mundo de moléculas y de transiciones. Esto nos abrió una ventana muy importante en donde empezamos con la detección de híbridos, transiciones muy excitadas de CO y así de otras moléculas más allá. Entonces aquí les voy a mostrar un poco qué es Sofía. Como les dije, agarraron un avión, un Boeing 747, y básicamente lo cortaron y le pusieron un telescopio adentro. Bueno, tiene música, si yo hubiera puesto la música hubiera puesto otra canción, pero bueno. El telescopio abrieron ese lugar y lo pusieron. Tiene una compuerta que se abre cuando estamos en el cielo y se cierra cuando dejamos de observar. Ahí, como les contaba, estamos saltando toda la atmósfera. Este detalle es muy importante porque nosotros no queremos estar con mucha turbulencia en el avión cuando observamos. Entonces se le hizo esa estructura al avión, cosa de que tuviera flujo laminar y evitáramos mayor cantidad de turbulencias dentro del telescopio. Bueno, NASA obviamente tiene 80.000 videos muy interesantes y muy buenos por si a alguno le interesa ver cómo funciona una vez dentro. Entonces, bueno, este telescopio es un grupo internacional, pero el 80% pertenece a la NASA y el 20% pertenece al DLR de Alemania, que es la Agencia Espacial Alemana. Volamos entre 12 y 14 kilómetros y la cantidad de tiempo, el tiempo de vida de Sofía serán alrededor de 20 años. Todo dependerá de cómo se mantenga el avión, porque los instrumentos están todo el tiempo siendo mejorados. ¿Cómo es estar adentro del avión? Para explicarles un poco más esto cómo funciona. Entonces aquí cortaron el avión, le pusieron esta estructura aquí un poquito más ancha para que tuviera el flujo laminar y le pusieron una puerta. Entonces aquí iría el telescopio. Esto está aislado y para poder soportar la estructura del telescopio acá se tiene una carga para que haga contrapeso.
los instrumentos van montados en este lugar. Entonces hay que tener mucho cuidado de que la carga más los instrumentos puedan balancear bien el telescopio que está acá. Esta estructura está conectada por un anillo esférico, no me acuerdo bien el nombre, pero en el fondo es una estructura aquí al medio que en realidad está flotando, entonces podemos permitir un movimiento muy libre del telescopio. Para poder seguir una fuente sin importar que el telescopio se va moviendo, el telescopio aquí se puede mover libremente y poder seguir la fuente y no vibrar cuando estamos en medio de una turbulencia. Luego, obviamente el avión está completamente modificado. En este lugar se sientan los operadores, normalmente hay 2 o 3 operadores, que ellos son los que, bueno, ahora yo creo que voy a hacer el paréntesis y les voy a contar al tiro. Lo que pasa es que esta estructura está flotando porque cuando observamos, el avión se va moviendo y queremos observar hacia allá, necesitamos decirle de alguna forma al avión que queremos observar hacia allá. El telescopio tiene también una cámara óptica. Entonces, si yo quiero observar hacia allá, tengo que buscar un objeto de referencia. Entonces, justo al lado, bueno, no es justo, hay que buscar objetos de referencia. Marcamos un objeto de referencia, lo seguimos con el telescopio, entonces el traqueo se va haciendo con respecto a ese objeto de referencia, sin importar que yo me voy moviendo, sin importar cuánta turbulencia tenga. Nosotros no paramos de observar cuando hay turbulencia, y hay veces que sí que hay que afirmarse. Así que, en realidad, tenemos esa ventaja. Por eso es que esta estructura aquí va flotando. Yo podría mover el telescopio con mi mano, sin hacer fuerza. Es muy importante que se pueda seguir la fuente que queremos observar. Entonces, el trabajo de los operadores es muy importante porque se tienen que asegurar que estamos realmente observando esa fuente. Los operadores se sientan acá, son 2 o 3. Luego aquí está la gente a cargo del receptor que se está volando en ese momento. Nosotros normalmente tenemos 2 ingenieros y tenemos de 2 a 3 personas que observan. Luego acá, más atrás, aquí, en estas mesas de conferencia, ¿sí? Vamos otro grupo de astrónomos haciendo la producción de datos online. O sea, tenemos que inmediatamente saber cómo están saliendo los datos. Y acá va, obviamente, el director de la misión. Hay un director de la misión que pertenece a la NASA, no a nosotros, que él realmente dice, sí, volamos hoy, no volamos hoy. ¿Saben que hay un problema que afecta a la seguridad de todos? Volvemos. O hay que aterrizar de emergencia en tal lado. O sea, la persona que lleva la responsabilidad de la misión en sí va aquí, son 2 personas también. Luego atrás tenemos lleno de gente, obviamente hay muchos técnicos, mucho personal encargado de la seguridad. Y adelante tenemos los asientos de primera clase y en el segundo piso tenemos ya ahí el business para que la gente vaya a tomar un poquito de calor, porque las temperaturas que tenemos dentro del telescopio son muy bajas. O sea, pasamos frío. Yo me voy ahí con parca, chaqueta, gorro, guante y así todo me congelo. El telescopio en sí, bueno, tiene un diámetro de 2.7 metros y tiene la estructura de Nasmyth-Cassirer. ¿Qué significa esto? Que tenemos la parábola acá, tenemos el segundo espejo, viene el haz y se desvía por un costado. Básicamente eso. Lo que les contaba recién de las turbulencias. No importa cuánto se esté moviendo el avión, al tener esta estructura acá, que puede moverse libremente, el telescopio puede seguir mirando a la fuente que queremos observar. ¿Cómo se ve toda esta estructura armada? Así. Les presento Drake, este es el receptor que nosotros usamos allá. O sea, esto está en esta parte del avión. En el reloj está el telescopio y acá está montado todo lo que es el receptor con su óptica y su procesador. Una de las mayores ventajas de tener el avión, de tener el telescopio arriba del avión, es que es un observatorio sumamente modular. Le podemos poner instrumentos cada cierto tiempo. O sea, hay varios instrumentos que son de uso abierto, digamos, toda la comunidad lo puede usar. Eso se llama Facility Instrument. Por ejemplo, está FIFI-LS, FlipeCam, Forecast y HotPlus, etc. O sea, hay varios instrumentos que dependen de la NASA o también dependen de la agencia alemana, pero son para uso
digamos, normal, todo el mundo puede acceder a ello. Pero luego hay instrumentos que se llaman de investigador principal. Y en este momento hay 3 instrumentos de investigador principal. Uno es Access, el otro es HiPo y el que nosotros manejamos en el Mathsplat es Gray. Entonces, de ahora en adelante yo creo que les voy a estar hablando mucho más de Gray que de cualquier otra cosa. Así que pero esa es la cantidad de instrumentos. O sea, a lo largo del año, en un año Sofía puede tener más de 100 vuelos. Hay campañas de observación, digamos, de 2 semanas, 3 semanas o un mes, en donde se vuela cada instrumento. Entre estas campañas hay un par de días, o sea, tampoco es que necesitemos un mes para sacar el instrumento viejo y poner el nuevo. Es todo muy rápido, todo funciona de una forma en que, tal como explicaban ayer con los satélites, que tenemos ese espacio se acabó, funciona igual. Tenemos este espacio se acabó, tú me pones el receptor, rápido. Entonces, una forma de mostrarles los distintos receptores que tenemos arriba de Sofía. Por ejemplo, este gráfico muestra la longitud de onda que ellos observan y la resolución espectral que ellos tienen. Así, dependiendo de la ciencia que uno quiera hacer, no quiero decir que uno es más malo que otro, sino que depende realmente de tu objetivo científico, es lo que queremos usar. Así, por ejemplo, hay cámaras infrarrojas, que en verdad no tienen mucha resolución espectral y observan en este rango de frecuencia. Pero si yo quiero obtener una imagen de una nebulosa o de lo que sea, y eso me basta, y no quiero saber la información espectral, o sea, la información en velocidad de la fuente, eso me basta. Pero cuando también queremos saber la información en velocidad, la información espectral de una fuente, necesitamos tener, bueno, además de ir a altas longitudes, altas frecuencias, altas longitudes de onda, corta longitud de onda y alta frecuencia, también nos interesa saber la resolución en velocidad. Así podemos estudiar la cinemática de los objetos. O sea, tenemos una nube molecular, queremos saber cómo se mueve el gas, si está acelerando, si está alejándose de nosotros, si está acercándose. Queremos saber si esta nube molecular tiene outflow, que podría estar indicando formación estelar. Queremos saber qué está ocurriendo. Para eso necesitamos tener una buena resolución en velocidad. Entonces, Gray lo logra en este sentido. Y bueno, esto es lo que tenemos actualmente y esto es lo que se va a llegar. Estos son los futuros mejoras que se le van a hacer al instrumento. La otra ventaja de tener el telescopio arriba del avión es que en verdad es como que tuviéramos 2 telescopios en la Tierra. O sea, agarramos el telescopio y lo ponemos o bien en el hemisferio norte para observar las fuentes que se observan mejor desde el hemisferio norte, o bien lo agarramos y nos vamos al hemisferio sur y podemos observar los objetos que se ven desde el hemisferio sur. Para que tengan una idea, desde el hemisferio norte se observan cosas muy importantes, muy bonitas y muy científicamente valiosas, pero desde el hemisferio sur tenemos la galaxia, tenemos nuestra galaxia. Nuestra galaxia se observa mejor desde el hemisferio sur. Entonces es muy importante que toda esta tecnología podamos movernos y llevarla al hemisferio sur para poder observar, por ejemplo, el centro de nuestra galaxia o algunos brazos espirales o algunas nubes moleculares que se observan mejor desde abajo. Entonces, esa es la ventaja. Podemos agarrar el telescopio y volar desde cualquier lugar de la Tierra. Estas rayas, que parece aquí un despelote, es los vuelos que se hizo durante un año. Creo que estos son los vuelos que se hicieron durante el año 2015, por ejemplo. Cada una de las rayas muestra un camino que hicimos durante un vuelo. O sea, obviamente partimos desde Palmdale, en California, y volvemos ahí. Volamos 10 horas y el trayecto que hace el avión depende de los objetos que queramos observar. O sea, aquí hay mucha gente detrás para que finalmente podamos volar. Está la persona también que hace el flight plan. O sea, dice, ok, tenemos esta línea de fuente, esta cantidad de fuentes, esta fuente se ve mejor si llevamos el telescopio para allá, pero esta de acá, pero luego tenemos que ir hacia allá y volver hacia acá, tenemos que encontrar una fuente que podamos observar cuando vamos, cuando venimos y entre medio. Entonces, claro, hacemos vuelos así bastante extraños con tal de seguir estas fuentes. Lo mismo es cuando nos vamos al hemisferio sur. Cuando nos vamos, por ejemplo, a observar el centro de nuestra galaxia, que es mi mayor interés científico, volamos muy abajo, muy abajo. Llegamos al polo, tú miras por la ventana y dices, ahí está el polo. O sea, eso está muy bonito. Y lo mejor de todo es que
podemos ver auroras australes y la verdad es que el paisaje se hace bastante bonito cuando hay tiempo para mirarlo, obviamente, que no es todas las veces. Sofía empezó por allá por el año 2011. En ese tiempo, nuestro grupo trabajaba con receptores de single píxel, o sea, teníamos un solo píxel por cada frecuencia. En ese tiempo teníamos, por ejemplo, en baja frecuencia, un receptor que le llamábamos el L1, bueno, todo se llamaba Gray, pero un canal que se llamaba L1 y observaba en ese rango de frecuencia, y con este rango de frecuencia nos permitía observar transiciones altas rotacionales de la molécula de CO, por ejemplo, así como otras moléculas. En ese tiempo, el ancho de banda, el tamaño del espectro que podíamos observar era de alrededor de 2.5 GHz. Esto significa que a esas frecuencias teníamos un espectro bastante cortito de no sé, 300 km/h. Entonces, cuando uno quiere observar una fuente que tiene emisión en velocidad bastante ancha por cualquier motivo físico que le esté ocurriendo, esto ya era un poco incómodo porque no podíamos. Entonces, que observábamos una fuente, tenía un ancho de una emisión que podía ir desde menos 100 a más 100, esos son 200 kilómetros, y nos quedaba un cachito a cada lado para poder ajustar la línea de base del espectro o lo que sea. En realidad no era muy práctico, así que era necesario empezar a avanzar en tecnología y aumentar el ancho de banda. Así se fue avanzando año a año, y actualmente ya no tenemos solamente un píxel. Actualmente tenemos un arreglo hexagonal de 7 píxeles. O sea, actualmente se reemplazó todos estos receptores que usábamos antes por un arreglo de 7 píxeles que observan simultáneamente la misma línea. O sea, estos píxeles los vamos rotando en el cielo, entonces luego les voy a mostrar un poco más los modos de observación. Pero la verdad es que la ventaja es impresionante. Todo lo que antes hacíamos con un píxel, ahora tenemos 7, por lo tanto podemos hacer mapeos de regiones muy grandes muy rápido. Herschel tenía un píxel. Entonces, cosas que podíamos hacer con Herschel, ahora se pueden hacer mucho más rápido. También tengo un ejemplo al respecto al final. Entonces, empezamos primero, nuestro primer avance fue hacer el arreglo en las bajas frecuencias. Estas bajas frecuencias son sumamente importantes porque podíamos detectar el C+, el carbono ionizado. Esta línea es muy importante porque es un trazador de las PDR, que son las regiones de fotodisociación. Entonces nos estaría dando mucha información de la formación estelar. Entonces empezamos con este upgrade. Upgrade se llama, bueno, un upgrade de Gray. Tiene 7 píxeles y tiene 2 polarizaciones. Entonces, por cada segundo que estamos en el cielo, estamos teniendo los 7 píxeles en 2 polarizaciones, o sea, tenemos 14 espectros al mismo tiempo. Obviamente, si todos los píxeles están funcionando bien. Luego, al año siguiente, se hizo lo mismo, pero a alta frecuencia. O sea, en el arreglo de alta frecuencia, en donde podemos tener oxígeno. Oxígeno también es una especie muy importante para las personas que estudian el medio interestelar. Tanto el oxígeno como el C+ son los principales enfriadores del medio interestelar. Por lo tanto, es muy importante poder observarlos para saber el balance de energía de los objetos que queremos observar. Y así, bueno, en este momento, luego todo esto era observar a alta frecuencia. Pero como les dije anteriormente, es muy importante ir detectando nuevas moléculas que han sido predichas o que nos pueden dar información de la química, muy importante. Entonces también era importante extendernos no solamente hacia el espectro electromagnético a mayor frecuencia, sino también explorar el límite a baja frecuencia desde el espacio. O sea, no baja frecuencia, todavía estamos hablando del orden de teras, esto está en teras. O sea, en vez de 1.8 teras, ir a observar a, no sé, 1.2, a 0.5, porque ahí también tenemos un montón de moléculas que están, en la mayoría de los casos, están ocultas desde la Tierra, pero también nos entregan información muy importante de lo que está ocurriendo en los objetos astronómicos.
Entonces actualmente Grade está formado por lo que es el upgrade de baja frecuencia, el upgrade de alta frecuencia. En este momento son 7 píxeles también, pero en este momento tiene una sola polarización. En un futuro queremos hacer la segunda polarización, pero bueno, requiere tiempo, requiere dinero, mucho dinero. Y actualmente tenemos el foregrade. El foregrade opera simultáneamente, o sea, nosotros ponemos el foregrade en el telescopio y al mismo tiempo sintonizamos cada uno de sus canales a la frecuencia que queremos observar y tenemos las 4 frecuencias al mismo tiempo. O sea, la cantidad de datos que estamos produciendo en este momento es bastante impresionante. Y la cantidad de ciencia que se puede hacer con media hora de vuelo también. Nos mantiene ocupados la mayor parte del año. Entonces, aquí no quiero entrar en los detalles pero solamente les quiero mostrar qué es Grade, cómo está formado Grade. Bueno, Grade funciona puede volar al mismo tiempo con 2 configuraciones. Puede volar junto con el upgrade de baja frecuencia y de alta frecuencia, eso es una configuración, y la otra configuración es volar con el upgrade de alta frecuencia y el foregrade. O sea, tenemos esas 2 formas de volar. Eso se puede ver aquí, por ejemplo, tenemos los 2 criostatos, uno para el upgrade y el otro para el foregrade o para el baja frecuencia y alta frecuencia. Luego, bueno, está la óptica, los lugares por donde tendrían que meterse los local oscillators y el electronic rack, que sería todo lo que son los backends. O sea, en el fondo les muestro este diagrama solamente para mostrarles que tenemos que meter toda la electrónica del receptor y el receptor en sí en ese espacio. No importa nada, tiene que caber ahí, si no, no se pone. ¿Cómo se ve esto cuando está armado, bonito y listo para hacer, listo para observar? Así. O sea, esta foto yo la saqué un día que estábamos volando y en el fondo aquí tenemos una reja que uno no puede llegar desde ahí para allá, uno no puede atravesar ese punto. Si los ingenieros tienen que hacer algún arreglo en el avión, tienen que pedirle permiso al director de la misión, luego una autorización y luego pueden acceder al telescopio. Hay muchos detalles cuando uno vuela con un telescopio, o sea, no se te puede caer un lápiz o un clip sin que tú lo sepas. O sea, no puede haber nada perdido, porque cualquier cosa que esté volando, si el avión aterriza o tiene una turbulencia o se mueve más de lo normal, se puede ir directo al instrumento y ¡pum!, se echa a perder. Y tenemos que volvernos a la casa. O sea, hay un montón de detalles que hacen la experiencia de observar arriba de un avión estresante, interesante, pero muy, muy bonita también. ¿Cómo se ven las frecuencias disponibles con este receptor? Aquí vuelvo nuevamente, disculpe que vuelva a este plot, pero es que es muy importante porque aquí les muestro, por ejemplo, lo que teníamos las bandas de ALMA. Esta es la banda 10 de ALMA. ¿Qué hacemos con Grade? Es lo que ya les había contado, el arreglo de baja frecuencia y el arreglo de alta frecuencia. La transmisión atmosférica aquí no es excelente, como lo pueden ver, pero por eso es muy bueno ir, esto es desde Pandel, este gráfico está hecho desde Pandel a 10 micrones de vapor de agua. Por eso es tan importante ir al hemisferio sur, en donde tenemos menos vapor de agua todavía, y la verdad es que la transmisión atmosférica aumenta bastante. También es importante en qué inclinación estamos observando la fuente, porque si la fuente, mientras menos masa de aire estemos atravesando, también la vamos a poder observar con mejores condiciones. Pero bueno, en este momento les estoy mostrando este plot para que vean que realmente el haber hecho el foregrade, que observa a más baja frecuencia, no está haciendo cosas que se puedan hacer de la Tierra. O sea, realmente estamos cubriendo este gas que está aquí, en donde hay moléculas como esta, que no puedo leer desde acá. O, por ejemplo, acá el foregrade y el foregrade 1, foregrade 2, foregrade 3. O sea, son ventanas que en verdad aquí no se puede observar desde la Tierra, no se puede, esto tampoco. Por eso es tan importante haber hecho este avance hacia esa frecuencia. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve estos arreglos en el cielo? Este dibujo les muestra el beam. Tenemos el arreglo de 7 píxeles de alta frecuencia, tenemos el arreglo de baja frecuencia y tenemos los foregrade. Dependiendo de la longitud de onda, el beam tiene distinto tamaño.
Entonces, por ejemplo, el círculo amarillo estaría mostrando la ubicación de los 7 píxeles en el cielo del arreglo de baja frecuencia. Este círculo celeste estaría mostrando el de alta frecuencia. Y el foregrade, el de más baja frecuencia, el foregrade 1, tiene este tamaño de bit y luego el foregrade 2, foregrade 3 y foregrade 4. Entonces, dependiendo del instrumento que estamos usando, debido a la frecuencia, al tamaño de la antena, tenemos distintos tamaños del bit. La gente involucrada en un proyecto como este. En la primera imagen les muestro una foto que nos sacamos este año en Nueva Zelanda con toda la gente que estaba en ese momento en la campaña, que todavía falta gente que está detrás también de las observaciones. Esta es básicamente la gente que trabaja para la NASA y nuestro grupo que estábamos en ese momento en el telescopio. O sea, la cantidad de gente involucrada aquí es enorme porque hay millones de detalles que tienen que ser cuidadosamente arreglados, como ya les he tratado de ir transmitiendo a lo largo de la charla. Luego nuestro team es ese que está ahí abajo. Está formado por el investigador principal, que es el jefe, que está acá, que bueno, se jubiló este año, fue su último vuelo, y el liderazgo pasó al grupo de Colonia, al jefe del grupo de Colonia que está por ahí, un segundo. Luego tenemos varios astrónomos en el team, que son los que observan, los que realmente mandan los datos, los comandos de observación en el software, y ellos son mayormente de la Universidad de Colonia, y luego estamos los que nos preocupamos de reducir los datos y calibrarlos y luego mandarlos a los investigadores, que es el grupo de Bohr. Además de nosotros, que somos astrónomos, están los ingenieros. Necesitamos muchos ingenieros que hacen el desarrollo también de los telescopios, de los receptores, y bueno, en particular aquí les cuento que allá está Carlos Durán, que es un chileno que también vuela con nosotros. O sea, hemos tenido muchos chilenos a lo largo de los años que yo he estado trabajando ahí. También estuvo trabajando con nosotros Nicolás Reyes, que muchos de ustedes lo deben conocer. Él estuvo volando con nosotros también por unos años. Bueno, aquí les voy a contar cómo es un día en la misión. El vuelo dura 10 horas en promedio, pero el trabajo dura 24 horas. Tenemos que, si el vuelo está programado para las 4 de la tarde, volamos de noche. Eso es importante, volamos de noche porque, bueno, cuando uno observa en longitudes de onda del radio, uno observa todo el día, porque en verdad no nos interesa el sol para nada, porque estamos observando en otras longitudes de onda. Pero a medida que la superficie del telescopio se vuelve más y más fina, porque queremos observar longitudes de onda más altas, ya podemos quemar el telescopio con el sol. Entonces, dado las características de la radiación electromagnética que queremos medir nosotros, el telescopio tiene muy buena precisión, entonces observamos solamente de noche. Entonces, por ejemplo, en un día de invierno que se oscurece a las 4 o 5 de la tarde, una misión puede empezar fácilmente a las 4 o 5 de la tarde. Tenemos que llegar 2 horas antes y tenemos una reunión que se llama el Mission Briefing. Esta es una foto del Mission Briefing. Esto es muy interesante, se los voy a comentar porque aquí nos juntamos todas las personas que volamos. Y además de los que volamos, tienen que estar todas las personas que andan dando vuelta y que pertenecen al proyecto. Durante esa reunión, los pilotos nos cuentan del estado de la ruta, los pilotos nos cuentan de los lugares prohibidos para pasar porque son zonas militares o qué sé yo, y también nos dicen, bueno, en realidad en vez de pasar por aquí hay que pasar por acá, por tal y tal motivo. Luego hay una persona que nos da el tiempo, o sea, el canal del tiempo. Esta persona nos dice, bueno, cuando empiecen a aterrizar van a tener tal vapor de agua, aquí va a haber mal tiempo, van a tener que cerrar la puerta, porque claro, el telescopio no se nos puede mojar, entonces si hay mucho vapor de agua se cierra la puerta y se acaban las observaciones. Y nos cuenta cómo va a estar el estado del vapor de agua y del tiempo en general en toda la ruta. Y algo muy importante es que si la puerta del telescopio por algún motivo no se puede cerrar y está lloviendo, nos echamos el telescopio. Entonces es muy importante saber cómo va a estar el tiempo al final de nuestro vuelo. Si al final de nuestro vuelo se espera lluvia en el lugar donde queremos aterrizar, tenemos que cambiar el aeropuerto para llegar porque no podemos permitir
que pueda ocurrir, que ha ocurrido, pero muy pocas veces, pero todo esto es prevención. No podemos permitir que pueda ocurrir que la puerta del telescopio no se cierre y se moje. Entonces muchas veces han tenido que desviarse, está lloviendo en Palmdale, tenemos que irnos a Las Vegas, ya vamos a Las Vegas. Pero claro, nos vamos a Las Vegas, estamos ahí 2 horas arriba del avión esperando que se solucione el problema o lo que sea y nos volvemos, o sea, tampoco podemos ir a vuelta. Bueno, eso es el mission brief. Y luego de que se sabe el estado de la ruta, se sabe el estado de las condiciones atmosféricas, se habla de cualquier problema de seguridad que pueda tener el avión. Cuando está todo bien, todo seguro, se dice, ok, volamos. Y también se hace un resumen de lo que es la ciencia que se va a hacer durante esa noche. O sea, todos estamos en la reunión y todos saben que se va a observar la nebulosa del caballito y todos saben por qué y para qué. Porque estamos ahí trabajando por un proyecto tan masivo, tan caro, todos quieren saber, bueno, ¿y cuál es la ciencia que me va a traer esto? Entonces, ahí les explicamos, ok, se va a observar la molécula de tanto porque es importante para tal proceso estudiar en este lugar. Eso, y se chequea que todas las personas que vayan a volar están en el manifiesto, o sea, si una persona no está en el manifiesto no vuela, porque se le olvidó incluirte o lo que sea, o sea, hay una persona que se siente mal y no puede volar, también se queda abajo. O sea, es muy importante esa reunión. Luego, termina esa reunión y nos vamos rápidamente al avión. Entramos al avión y ahí tenemos nuevamente una reunión de seguridad. Ahí típico cuando uno se sube en avión y la azafata empieza, bueno, revisen las puertas de escape que pueden estar detrás de usted, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos dan nuevas informaciones de seguridad. Hoy día vamos a hablar de qué pasa si se nos incendia un portátil, un computador. Entonces te muestran, bueno, aquí en este lugar están estas bolsas anticombustión, ustedes meten el computador ahí y lo cierran, listo. ¿Qué pasa si se despresuriza el avión? Eso fue bastante importante, bueno, disculpen que me desvíe, pero esto me pareció bastante importante porque sí que estuve bastante asustada por unos días. Cuando se despresuriza el avión, nosotros estamos volando más alto que una línea comercial. Se despresuriza el avión y nos dijeron, ustedes se agarran de lo que sea. Normalmente andamos caminando por el avión, por todos lados. Se agarran y se ponen, andamos colgando todo el tiempo con una bolsa que se llama EPOC, que tiene adentro una máscara de oxígeno. No podemos ir al baño sin esa bolsa, no podemos pararnos a la siguiente mesa a conversar con la persona de al lado sin esa bolsa, está prohibido. Tú te subes al avión, te cuelgas la bolsa. Nos dijeron, tú te agarras de donde puedas y te pones el EPOC. Y cuando ves que tu compañero, tu mejor amigo, o el que sea que está volando al lado, tu jefe, está volando por los cielos, tú lo dejas volar. Porque si no, mueren los dos. Bueno, es una tontera porque no pasa, pero puede pasar. Y si pasa es así. Eso me tuvo un poquito asustada durante un par de vuelos, pero luego ya se me quitó. Luego ya finalmente, se me quitó cuando vi la probabilidad de que eso ocurra. O sea, finalmente cerramos las puertas y nos vamos. Algo bonito es que uno puede ir a sentarse con los pilotos, tanto en los aterrizajes como en la despedida. Y nos ponemos a observar. O sea, el vuelo dura alrededor de 10 horas, las observaciones duran entre 8 y 9 horas. Básicamente despegamos y inmediatamente cuando podemos sacarnos los cinturones de seguridad, armamos toda la configuración. Ponemos los computadores, nos preparamos para observar y los operadores inmediatamente empiezan a hacer el traqueo de la fuente de referencia para tener todo listo. Porque un vuelo está definido con una precisión absoluta de segundos. Sabemos que a las 5 de la mañana con 23 minutos y 3 segundos vamos a empezar a observar tal fuente. No hay tiempo que perder. Sabemos que en ese momento, lo sabemos de antemano, vamos a estar a, no sé, 41.000 pies. O sea, todo lo que es el vuelo, el planning, está totalmente programado. No hay improvisación. Bueno, a veces, por ejemplo, que tenemos a cada segmento de observación se le llaman LED. Entonces, por ejemplo, tenemos una LED larga y acá se quieren observar dos fuentes y de repente cuando estamos con el principal investigador a bordo y los astrónomos a bordo, de repente dicen, mira, estamos aquí, todavía nos quedan 15 minutos. ¿Se cumplieron dos objetivos científicos? Sí. Genial, entonces nos vamos a la siguiente fuente. Esa es la cantidad de improvisación que tenemos arriba del avión.
nada más. Está todo muy bien calculado y muy bien medido. Luego terminan las observaciones, chequeamos de que efectivamente no hay lluvia en el lugar donde vamos a aterrizar, se cierra la puerta, todo funciona bien, bajamos y nos vamos. Salimos de la base después de aproximadamente 14 horas de haber entrado. Básicamente corrimos al hotel, dormimos lo que podamos, nos bañamos, nos levantamos, nos bañamos, corremos a comprar comida porque no nos dan comida arriba del avión. Y el día empieza de nuevo, o sea, no queda tiempo para nada más. Y así son las misiones durante 2 semanas o 4 semanas. Ese es el día a día. Volamos 4 días seguidos por semana y los días de descanso entre medio son para la preparación de los vuelos de la próxima semana. Cuando uno observa en un telescopio desde la Tierra normal, uno sabe que quiere observar la molécula de tanto y uno hace rápidamente un plot de la transmisión atmosférica para ver que vaya todo bien. Nosotros durante los fines de semana que no estamos volando, estamos preparando y revisando que las cosas que vamos a observar la siguiente semana efectivamente se pueden observar, porque de repente te toca justo que en esa época del año se te cuela una banda de ozono o de lo que sea y ya no puedes observar la fuente, entonces estamos todo el tiempo trabajando para el proyecto. La gente, bueno, hay mucha gente a bordo, como les mencioné anteriormente. Esta es simplemente nuestro grupo, o sea, lo que les voy a mostrar aquí son fotos de nuestro grupo, del Great Team. Tenemos siempre a bordo 1 o 2 ingenieros, que ellos se preocupan de hacer el tuning del receptor y también de preparar el instrumento. O sea, si nosotros llegamos 3 horas antes del vuelo, ellos tienen que llegar 5 horas antes para preocuparse de que realmente todo funcione, o a veces llegan mucho antes si hay algún problema técnico con el receptor. Normalmente los ingenieros van sentados en esta mesa, él y la persona de al lado, porque van preocupados de hacer el tuning del telescopio. Tenemos 2 o 3 personas que realizan la observación astronómica, que mandan los comandos al software para poder observar. Ellos van sentados aquí, al lado del ingeniero, en el fondo en el otro lado de la mesa. Tenemos el Great PI, que es el investigador principal, digamos el jefe del proyecto, que va parado allá en la esquina. Ese fue su último vuelo, por eso tiene las flores. Que va parado allá y va controlando absolutamente todo lo que pasa. Todo, hasta la cantidad de café que te estás tomando, todo, porque no se puede dejar nada al azar, nada. Entonces él está controlando todo lo que pasa. También él es el jefe del otro grupo, o sea, bueno, de nuestro grupo de Great, pero de la Universidad de Colonia. Él también está controlando a nivel de software, que va el software de observación y de calibración de datos va funcionando sin ningún problema. Y bueno, luego hay 1 o 2 personas siempre para hacer la reducción de los datos y comprobar que lo que estamos obteniendo del telescopio está bien. Ahí nuestro trabajo, bueno, mi trabajo con el de mis compañeros cuando hay más de 1 persona, es chequear que realmente tenemos datos. Chequear que los datos que estamos teniendo es lo que esperábamos, o sea, digamos que se observa la línea, que no se observa la línea, si tenemos que observar más tiempo, menos tiempo, porque ya se detectó, viendo la calidad del espectro, etc. Cada uno de los trabajos se tiene que hacer rápido, bajo presión, rápido y bien. No hay tiempo que perder. O sea, cuando yo trabajaba en el 30 metros, era un astrónomo de soporte, habían, claro, un par de ingenieros. Lo mismo en Apex, hay astrónomos de soporte, hay ingenieros, pero en verdad tú estás observando o el astrónomo que va a observar se pone a observar y revisa los datos de vez en cuando, pero bueno, si hay un problema, lo que sea, se pierden 2 minutos, 3 minutos, se pierde 1 hora, es caro, pero bueno, no pasa nada. Aquí no se puede perder nada, o sea, nada. O sea, cuando se echa a perder un instrumento en la mitad de un vuelo, tienen que ir los ingenieros a repararlo y lo tienen que reparar y se repara. O sea, eso es bastante impresionante cómo el proyecto funciona. Cuando yo llegué, yo dije, tanta gente para tan pocas cosas, o sea, yo también podría observar. No. Por eso tenemos de 2 a 3 observadores, porque no se pueden equivocar. O sea, estás ahí observando por 10 horas, hacen turnos de 2 o 3 horas cada uno, porque en verdad el comando que mandaste tiene que ser preciso. En el segundo preciso. Por eso es que somos tantos. Más, aparte de todos nosotros, está, como les contaba anteriormente, el director de la misión, los operadores, los ingenieros, el safety, los técnicos, pero ya ellos pertenecen a la NASA. Bueno,
¿Por qué tiene que ser todo tan preciso y no se puede perder tiempo? Porque cada minuto de observación son $18 y el vuelo entero vale $1.000.000. Así que en verdad no hay tiempo que perder y no hay datos que perder. Finalmente, lo que es observar propiamente tal. Finalmente estamos ya con todo preparado, todo el planning hecho, todas las observaciones ya listas para ponernos a observar. Por ejemplo, en este particular ejemplo queremos observar esta región de acá. En el fondo tenemos una imagen, esto es una imagen hecha a otra longitud de onda. Normalmente tú tienes una imagen y tú dices, ah, mira, esta fuente se ve así en esta longitud de onda, ya. Nos sirve un poquito de referencia. Pero esto es la emisión de 24 micrones, así se ve. Pero en verdad yo ahora quiero observar CO. El CO puede hacer lo que quiera comparado con la emisión de 24 micrones. Puede pasar otra cosa, o sea, puede que en verdad aquí ya no haya tanta emisión y la emisión esté por acá por algún motivo físico que no entiendo en este momento, no lo sé. Entonces tenemos que tener algo como de referencia para poder saber la región que queremos observar y dónde vamos a restar el cielo. Cuando nosotros observamos en cualquier radiotelescopio, en cualquier telescopio de hecho, cuando observamos un objeto astronómico, queremos solamente la emisión que viene desde el objeto astronómico. ¿No hay la? Bueno, no importa. Nos interesa saber la emisión que viene desde el objeto astronómico. Entonces, gracias. Entonces aquí tenemos nuestra nueva molécula. Si yo observo una emisión en este punto, voy a tener un espectro que va a ser algo así. Pero a mí solamente me interesa la temperatura o la emisión que viene del objeto. A mí no me interesa el cielo, porque el cielo también me está emitiendo. Yo necesito buscar una forma de eliminar todo lo que no es el objeto astronómico. Entonces, el ON, que se llama, lo observamos aquí, y tan cerca como podamos de nuestra fuente observamos el ON, digamos aquí. Entonces aquí, en teoría, lo que obtendríamos es un espectro planito sin emisión porque no hay fuente. Tendríamos algo así. Entonces la resta del ON menos el OFF nos daría la emisión real de nuestro objeto astronómico. Básicamente eso es lo que les quería mostrar acá. Entonces, dependiendo de este proyecto en particular, observamos los ON acá adentro, hicimos un mapa, y los OFF lo observamos aquí. Por ejemplo, en esta emisión de 24 micrones se ve que aquí no hay nada. O sea, que podría ser un buen candidato de OFF. Luego, cuando observamos, nos dimos cuenta que sí había algo bastante importante y nos echó a perder en realidad el mapa. Y teníamos unos datos antiguos y nos dimos cuenta que en esos datos antiguos el OFF fue observado acá. Como ustedes ven, aquí se ve más peligroso que acá. O sea, acá está negro, acá no hay nada. Pero claro, esta es la emisión de 24 micrones. Nosotros queremos CO. Y bueno, nos dimos cuenta que si poníamos el OFF acá, teníamos la emisión limpia. O sea, así es como se planean las observaciones. O sea, hay mucho trabajo. O sea, más allá de vamos a volar aquí, aquí, allá y acá con tal instrumento y tal molécula, también tenemos que ver que la observación en sí funcione. Bueno, finalmente obtener los datos. Lo que obtenemos desde el receptor se pasa al backend y el backend me entrega algo que es cuentas por unidad de frecuencia o unidad de velocidad. Este espectro crudo, por así decirlo, tenemos que calibrarlo y llevarlo a una unidad que podamos entender. La primera calibración que se realiza es observar una carga fría y una carga caliente con temperaturas conocidas. Entonces sabemos que la temperatura de la carga fría es, no sé, no me acuerdo, 20 Kelvin, y sabemos que la cantidad de cuentas que estamos recibiendo por 20 Kelvin es tanto. Sabemos que la carga caliente está a temperatura ambiente, o sea, 290 Kelvin, y sabemos que, bueno, el espectro que nos dio del espectro de la carga caliente fue tantas cuentas. Entonces sí, podemos convertir nuestro espectro que viene en cuenta a una unidad de temperatura, que en este caso vendría, la primera unidad de temperatura que tenemos es la temperatura antena estrella. Ese proceso de transformar de cuentas a temperatura antena se hace con el software llamado
bueno, con el Calibrate Package, o sea, con el paquete de calibración del software de Cosma Control que teníamos, que después fue desarrollado por la Universidad de Colonia y se usa además en otros telescopios. Esta temperatura antena estrella tampoco es una unidad que yo pueda entender. Yo no puedo publicar, mira, mi nube molecular tiene 10 Kelvin, temperatura estrella. ¿Por qué? Temperatura antena estrella. ¿Por qué? Porque esa temperatura antena depende del telescopio que yo estoy usando. Yo debo convertir la temperatura que me entrega mi antena a una unidad que yo pueda comparar con cualquier otro radiotelescopio. Eso se hace a través de las eficiencias del bit. Y eso ya lo hacemos en el software de reducción de datos astronómicos de Single Beach. O sea, actualmente en la mayoría de los telescopios de antena única se usa el software llamado CLASS, que pertenece a Tilda, fue desarrollado por el IRAM de Francia y bueno, es el software más clásico de reducción de datos. Luego, con todas estas transformaciones, tenemos el espectro en temperatura de main beam, o sea, la temperatura que recibimos gracias al beam principal de nuestro telescopio. Este es un ejemplo de un espectro que podemos obtener luego de una observación. Aquí quizás se van a desilusionar un poco porque el producto de nuestras observaciones son espectros como este y no son imágenes bonitas. Entonces, claro, cuando yo empecé la astronomía, yo empecé directamente en radio y voy al telescopio y obtuvimos esto. Bueno, no son las imágenes bonitas que yo veía así en internet o qué sé yo, o en los libros. Pero bueno, esto es el producto de nuestra observación. ¿Cómo nosotros sabemos la calidad de este espectro, de este producto, o cómo sabemos cuándo parar de observar? Porque claro, por ponerme a observar, yo quiero tener el espectro de la mejor calidad posible para que la ciencia que yo haga luego sea más fácil, porque en el fondo si tengo un espectro muy difícil no puedo decir nada y el paper queda mal. Entonces, una forma de medir la calidad de este espectro es sabiendo el ruido que tiene este espectro. Entonces, básicamente, en esta fuente, por ejemplo, sabemos que la emisión se encuentra aquí. Agarramos la descripción estándar de los canales que no tienen emisión y, por ejemplo, en este caso particular, que es la transición rotacional 11 a 10 del CO, el ruido de este espectro es de 61 milikelvin. 61 milikelvin, ¿a qué resolución? Porque yo puedo agarrar este mismo espectro y samplearlo mucho más ancho, o sea, promediarlo, los canales adyacentes, bajarle la resolución espectral y tener mejor ruido. Dependiendo de la fuente astronómica que ustedes quieran observar, pueden necesitar mayor o menor resolución en velocidad. Por eso es que es importante esta calidad del espectro, medirla para la resolución en velocidad que tú quieres observar. Si estás observando un outflow, o sea, estás observando una eyección de gas, y esta eyección de gas, tú necesitas saber a qué velocidad ocurre, y estamos hablando de que puede ocurrir en un rango de 5 km por segundo, tú necesitas una resolución de 0.5 o de 1 km por segundo para poder resolver el efecto que tú quieres ver. Entonces es muy importante saber qué es lo que queremos y por qué, y para qué. Entonces en este caso particular, este espectro tiene 61 milikelvin a 2.8 km por segundo. Yo estoy buscando aquí efectos o propiedades del objeto, y el objeto en verdad tiene alrededor de 50 km por segundo. Entonces la resolución de 2.8 km por segundo me viene perfecto. Esta en particular es un espectro muy bueno, de muy buena calidad. Pero bueno, para mostrarles, por ejemplo, del mismo objeto que les mostré anteriormente, como les decía, que es muy importante, mientras más frecuencias, más transiciones tú de una misma molécula puedas tener, mejor tu modelo y mejor las propiedades físicas que puedes derivar de tu objeto. Así, por ejemplo, el mismo espectro anterior, solamente que está aquí y aquí, claro. Y aquí estoy ploteando todas las transiciones de CO que tengo disponible en este objeto. Con el 30 metros observé el CO 1.0, luego con Apex el CO 2.1, con Apex también el 3.2, con Apex el 4.3 y luego con Sofía me fui a observar el 11.10, el 13.12 que ya no detecto nada y el 16.15 que no detecto nada. También observé las transiciones intermedias con el 4Grid, pero estos datos no los he tocado. Bueno, ¿por qué es importante? Porque aquí podemos poner, por ejemplo, aquí tenemos todas las transiciones del CO que podemos ver y podemos poner un límite claro en la excitación de esta fuente. O sea, sabemos que después de la transición
11:10 ya no se observa, ya no se detecta nada. Entonces mis modelos van a estar mejor hechos porque tengo mayor información. Por eso es tan importante tratar de abarcar la mayor cantidad de frecuencias disponibles para cuando uno hace un modelo para entender el comportamiento de una molécula, porque eso nos va a dar mejor información de lo que está ocurriendo. Bueno, aquí les voy a hablar brevemente de los modos de observación. A pesar de que observamos esos espectros FOME, punto por punto, igual podemos hacer mapas muy bonitos. Porque con las técnicas actuales modernas de observación, por ejemplo el on the fly, básicamente tú tienes una fuente como esta, por ejemplo, y avanzas el telescopio y no paras de moverlo, entonces vas obteniendo datos continuamente cada, no sé, 0.5 segundos. Cada 0.5 segundos, dato, y observas el off position, y luego sigues. Entonces eso se llama on the fly. Entonces a pesar de que tenemos espectros feos, los podemos juntar todos en un mapa y hacer las imágenes bonitas que normalmente vemos. Como el upgrade es un arreglo, además mapeamos mucho más en menos tiempo. Y si lo rotamos en las coordenadas favorables, inteligentemente elegidas, podemos hacer on the fly mucho más inteligente y demorarnos mucho menos en estas observaciones grandes. Por ejemplo, en el caso particular del upgrade, tenemos que rotar el arreglo en 19.1 grados, podemos mapear la fuente y tenemos que movernos medio bit. Y así vamos a tener un mapa completamente sampleado de una región astronómica que queramos observar. Por ejemplo, si nos interesa mapear toda esta región que está aquí en este cuadrado, debido a la geometría del arreglo, lo que tenemos que hacer es movernos desde aquí hasta allá para que adentro del cuadrado azul está completamente sampleado, lo que se llama. O sea, toda la información disponible espacial que yo puedo obtener dado mi beam, dado mi telescopio, dado mi frecuencia, está cubierta con esta forma de observación. Aquí ya no voy a tener completo sampleo de la región. Por eso es que es importante fijarse bien cuánto más hay que mapear. Podemos mapear regiones grandes, podemos hacerlo de forma inteligente, de forma de que no hay redundancia, cada píxel ve la fuente una vez, o sea, tenemos esta configuración y mi siguiente mapa o mi siguiente, digamos así, mosaico, lo hago empezando desde acá. Entonces yo empiezo desde acá, esta misma configuración la copio acá, voy a mapear muy rápido, pero cada píxel va a ver la fuente solamente una vez. Si el píxel se echa a perder en el camino, me va a quedar un hoyo en el mapa. Otra forma de hacerlo es tener redundancia y observar con, por ejemplo, un píxel de referencia, el píxel central, la fuente entera. Esto es muy lento, o sea, esto es muy lento porque es como que no estuviéramos haciendo uso de que tenemos 7 píxeles, porque vamos a ver la fuente entera con el píxel central, por ejemplo. La ventaja de eso es que si quiero observar una fuente poco intensa, muy débil, y necesito más tiempo de integración, ya estoy teniendo 7 espectros al mismo tiempo. O sea, dependiendo de la ciencia que uno quiera hacer, es el método de observación que uno usa. Así, por ejemplo, este año empezamos el año pasado a mapear el centro de nuestra galaxia. Bueno, a grandes rasgos, el centro de nuestra galaxia tiene una nube molecular gigante que se llama la Central Molecular Zone. Entender la Central Molecular Zone es muy importante porque entender los procesos que ocurren en el centro de nuestra galaxia nos permite tener buenas pistas de lo que puede estar ocurriendo en el centro de galaxias externas que no podemos resolver con la facilidad que podemos resolver nuestra propia galaxia. O sea, es muy importante entender bien todos los procesos que ocurren en nuestra galaxia porque los podemos usar como un patrón. Mira, quizás en esta galaxia externa está pasando esto y así podemos entender mejor lo que pasa en el extragaláctico. O sea, uno de los proyectos que estamos desarrollando y que de hecho lo hemos terminado este año fue observar la Central Molecular Zone de nuestra galaxia. Muy grande, como ven, son muchos grados entre medio. Entonces lo que hacemos es hacerlo en bloques, o sea, como en baldosas. Entonces, por ejemplo, observamos 18 baldosas y las posiciones de referencia, estos off que yo les comentaba, los off positions que yo les comentaba anteriormente los elegimos, por ejemplo, pusimos uno acá, pusimos otro acá
y pusimos otro acá. Entonces, todas las baldosas observadas en este rango fueron observadas con este off y así. Este off lo elegimos con la emisión que mostraba el CO. Teníamos mapas de CO en el centro galáctico, se veía que aquí no había nada de emisión de CO. Ah, pues mira, perfecto. Claro, en CO, pero en C+ era enorme la emisión que demostraba. O sea, el mensaje es que te puedes llevar muchas sorpresas aquí cuando observas longitudes de onda que no estaban exploradas anteriormente. Y bueno, la cantidad de datos que producimos. Dependiendo del receptor que estemos usando, por ejemplo, hay receptores que son 2 sideband, o doble sideband, o single sideband, dependiendo del receptor que estemos usando, también la cantidad de datos que estamos obteniendo. Para darles un ejemplo, el EMIR receiver que está ubicado en el 30 metros, en el telescopio de 30 metros, y el receptor del PI-230 que está ubicado en Apex, son receptores que son de 2 sideband. Significa que tú pones tu oscilador local y en realidad tienes aquí emisión entre menos 16 y menos 8 gigas, luego aquí hay un espacio donde no tienes nada, y luego tienes emisión entre 8 y 16 gigas. O sea, por cada puntería que haces con el telescopio, por cada observación que haces con el telescopio, tienes instantáneamente 8 más 8, 16 gigas. Si el telescopio tiene doble, si el receptor tiene doble polarización, tienes 32 gigas de un lado, de una sola observación. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Apex o en el 30 metros. Luego Sofía tiene double sideband. O sea, también tienes esta configuración, pero lo que tú obtienes finalmente es solamente una parte del espectro. En este caso creo que es de 4 gigas en este momento. El problema es que aquí se te cuela la emisión. Por ejemplo, si queremos observar la línea en el lower sideband, se te cuela lo que venga en el upper sideband. Entonces es muy importante cuando planeamos las observaciones ver que viene de la banda imagen. O sea, la banda señal vendría siendo, por ejemplo, esta, pero esta se nos va a colar como banda imagen. Entonces, si tenemos una línea atmosférica aquí muy intensa, nos va a molestar nuestro espectro. Entonces aquí tendríamos en verdad la mitad de datos de lo que tuviéramos si tendríamos un 2 sideband. Y bueno, en otras configuraciones no se te cuela nada porque puedes elegir lo uno o lo otro y lo otro se atenúa. Eso por un lado, o sea, por un lado estamos teniendo muchos datos. Por otro lado es la capacidad de los backends que estamos usando. El desarrollo de los backends ha aumentado enormemente durante los últimos años, como se puede ver en este gráfico. O sea, actualmente ya tenemos backends disponibles para las observaciones a alta resolución de observaciones, por ejemplo, del PI-230 que estamos teniendo 32 gigas con una sola observación. Y la resolución de estos backends es muy buena, muy impresionante. Bueno, las consecuencias de esto es que con una observación teníamos demasiado que hacer. O sea, cuando yo empecé el máster, tenía datos de un telescopio que estaba ubicado en el norte, que se llamaba Nantel, en donde yo tenía 2 moléculas observadas, una era HCO+, y la otra era monóxido de silicio, y tenía un espectro que tenía un ancho de, no sé, 200 megas, no me acuerdo bien. El punto es que mi espectro tenía desde menos 500 hasta más 500 kilómetros por segundo. Ese era mi espectro. Y yo observé una región enorme y ese era mi espectro final. Actualmente, si quiero observar nuevamente esa molécula, por ejemplo, con el IRAM 30 metros, voy a obtener 32 gigas. O sea, en realidad yo, a pesar de que quiero observar esta molécula, tengo todas estas moléculas. Esto ya es un desafío también en las técnicas de reducción de datos, porque tú ya, cuando yo redují los datos del máster, yo reduje espectro por espectro, y eran alrededor de 1000 espectros, y los miré uno por uno. Eso ya es absurdamente imposible hacerlo con esta cantidad de datos que estamos teniendo actualmente. O sea, aquí la cantidad de información de química que tengo es enorme. Aquí, por ejemplo, mi mayor motivación era observar esta línea, pero además tengo todas las otras líneas. O sea, la cantidad de ciencia que se puede hacer con un ratito de observación ahora es enorme, y es muy importante desarrollar nuevas técnicas de reducción de datos que nos permitan hacer las cosas más automáticas. Sí, disculpen, se me olvidaba mencionar esto. ¿Cuántos son los datos que producimos por día? Estos datos están mal, los confirmé esta mañana. Por día,
cuando estamos en el telescopio en Apex con nuestros instrumentos que son con mucha ancho de banda y mucha resolución, por día observamos hasta 500 gigas. Eso es lo que producimos, 500 gigas de datos en Apex. Y en Sofía es menos, son alrededor de 50 gigas por vuelo. Bueno, ahora finalmente en estos 2 minutos o 1 minuto, 30 segundos que me quedan, les voy a hablar muy rápidamente de la ciencia que estamos haciendo con Sofía. Como les comenté hace un rato, es muy importante la emisión de C+ y de oxígeno porque son enfriadores del medio interestelar. No, eso nos permite estudiar el balance energético de los objetos astronómicos de las nubes moleculares. Esto determina la formación estelar, es muy importante saber la formación estelar de una nube molecular en particular o de una galaxia. Y con otras moléculas, por ejemplo el CO, podemos determinar bien las propiedades físicas de esta nube molecular. Bueno, la cantidad de ciencia que se puede hacer es limitada solamente por la imaginación de los astrónomos que quieran observar. O sea, puedo hablar aquí 10 horas sobre la ciencia que podemos hacer, pero algo muy importante que no puedo dejar de mencionar es, por ejemplo, la astroquímica actualmente, con la observación de las nuevas moléculas que tenemos acceso con estas nuevas tecnologías, y también con ALMA, que en verdad con ALMA podemos integrar y llegar muy profundo en observar alguna nueva molecular. La astroquímica ha avanzado un montón con la detección de algunos lípidos y de nuevas moléculas complejas. Uno de los primeros datos que se observó con el upgrade, con el arreglo de Sofía, fue el Horsker, el cabeza de caballo este que les comenté hace un rato atrás. Este mapa, si se hubiera observado con Herschel, que es un píxel, hubiera tomado 50 horas. Este fue unos datos que observamos para la comunidad, o sea, ninguno de nosotros trabajó en ellos, solo fue astrónomos de otro grupo. Estos datos fueron tomados en 4 horas. El ruido de estos datos es parejo, la calidad de estos datos es impresionante. O sea, en el fondo esto muestra la capacidad, la ventaja de tener el array. Incluso en este tiempo solamente teníamos una polarización del array disponible, ahora tenemos las 2 polarizaciones. O sea, esto que se hizo en 4 horas lo podríamos hacer en mucho menos tiempo o tener un espectro aún más profundo. Esta es una foto que tomamos la tomé yo de una de las misiones cuando estábamos en el hemisferio sur y se veía en aurora. O sea, tengo amigos que tienen fotos mucho mejores, pero les quise poner esta porque la saqué yo. Bueno, muchas gracias.